El olor a disolvente y pintura vieja era el perfume constante del Raval, un aroma que Adama Diop inhalaba cada mañana como si fuera el aire mismo de Barcelona. A sus 38 años, la ciudad era un laberinto de andamios y fachadas desconchadas que él, con sus manos grandes y callosas, intentaba remendar. Su pequeño apartamento en la calle de la Cera era un santuario de silencio, apenas roto por el eco de sus propios pasos sobre el suelo de baldosas hidráulicas. Testigo mudo de una soledad que se había adherido a su piel oscura como una segunda sombra. ¿Cuántas veces había mirado su reflejo en el cristal empañado de la ventana, buscando algo más que el cansancio acumulado de jornadas bajo el sol o el frío cortante del invierno barcelonés? Buscaba, quizás, un rastro del joven que llegó de Senegal con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de horizontes, mucho antes de que el cinismo y la resignación comenzaran a teñir sus días. Hoy, sin embargo, algo era diferente. El encargo lo había llevado al otro extremo de la ciudad, a Sarriá, un universo paralelo de calles arboladas y mansiones discretas tras altos muros. Reformaban la fachada de un antiguo palacete reconvertido en colegio de élite, uno de esos centros donde los apellidos compuestos valían más que cualquier expediente académico. Mientras aplicaba la primera capa de imprimación, su mirada se desvió hacia el patio. Un grupo de adolescentes uniformados reía con la estridencia propia de la edad, y entonces lo vio. Un chico alto, de pelo castaño y porte distinguido, con un lunar casi imperceptible junto a la comisura de los labios, idéntico al que él mismo tenía, un pequeño mapa genético que Sofía solía besar. Leo. El nombre le llegó como un susurro del pasado, un eco de la única vez que Sofía se lo había nombrado en una carta furtiva, antes de que el silencio se volviera absoluto. Adama sintió que el andamio se mecía bajo sus pies, o quizás era su mundo interior el que temblaba. 16 años. 16 años, desde que Enrique Valcárcel, el todopoderoso constructor padre de Sofía, lo había citado en su despacho con vistas al Tibidabo. El recuerdo era una cicatriz que supuraba de nuevo. El olor a cuero y tabaco caro, la voz de Valcárcel, fría como el mármol de su escritorio, escupiendo amenazas veladas y desprecios abiertos. Gente como tú, había siseado, no pertenece a nuestra familia. Olvídate de ella y del niño, o te aseguro que no volverás a encontrar trabajo ni debajo de las piedras en esta ciudad. Ya me encargaré yo de que tu color de piel sea una marca imborrable como la de un animal. Le había ofrecido dinero, una suma ridícula que Adama rechazó con la poca dignidad que le quedaba. Salió de aquel despacho sintiéndose desollado, con la certeza de que cualquier sueño de un futuro, junto a Sofía y su hijo nonato, se había hecho añicos contra la muralla de clasismo y racismo de aquel hombre. Sofía, con lágrimas en los ojos, le había confirmado sus temores días después. Su padre era implacable. Por el bien de todos le rogó que desapareciera. Y Adama, por amor, por miedo, por una sensación aplastante de impotencia, obedeció. Ahora el fruto de aquel amor truncado estaba allí, a escasos metros, riendo, ajeno a su existencia. Adama observó a Leo con una mezcla de orgullo punzante y un dolor que le oprimía el pecho. Vio cómo el chico hacía un comentario despectivo a sus amigos sobre un vendedor ambulante pakistaní que ofrecía baratijas cerca de la entrada del colegio, una mueca de superioridad calcada a las de Enrique Valcárcel. Aquella observación fue como una descarga eléctrica. No era solo el abandono, la paternidad negada, era la semilla del mismo desprecio que él había sufrido, ahora germinando en su propio hijo. La resignación que lo había acompañado durante años se resquebrajó, dejando al descubierto una determinación nueva y desconocida. Tenía que hacer algo. No por él, quizás ya era tarde para sus propias heridas, sino por Leo, por la memoria de Sofía. Los días siguientes fueron una tortura autoimpuesta. Adama alteraba sus rutas de trabajo para pasar cerca del colegio a la hora de la salida, observando a Leo desde la distancia, intentando memorizar cada gesto, cada inflexión de su voz cuando el viento se la traía. El parecido con Sofía era asombroso en ciertos ángulos, en la forma de inclinar la cabeza al escuchar, en una chispa de rebeldía que a veces intuía en su mirada. Cada encuentro visual era un puñal. ¿Cómo acercarse? ¿Qué decirle? El miedo a la reacción de Valcárcel seguía latente, una bestia dormida en el fondo de su memoria. Decidió buscar a Musa Fai, su viejo amigo y compatriota, el único que conocía fragmentos de su historia con Sofía.
Lo encontró regentando un pequeño locutorio en el corazón del Raval, rodeado del murmullo de múltiples idiomas y el aroma a especias de algún local cercano. «Adama, hermano, qué sorpresa». Lo saludó Musa con un abrazo que olía a hogar. Frente a un té de menta humeante, Adama desgranó su tormento, la aparición de Leo, la necesidad imperiosa de actuar. Musa escuchó en silencio, su rostro Vishnu jovial ahora ensombrecido por la seriedad. «Recuerdo a esa chica, Sofía», dijo Musa finalmente. «Y recuerdo el miedo en tus ojos cuando Valcárcel te citó. Ese hombre es un demonio con piel de cordero, Adama. Su poder es grande». Hizo una pausa, removiendo el azúcar en su vaso. «Sofía, supe que falleció hace unos años. Una enfermedad, creo. Lo siento, hermano, debí decírtelo, pero no sabía cómo». La noticia, aunque esperada en algún rincón oscuro de su mente, golpeó a Adama con la fuerza de una revelación. Sofía ya no estaba. Cualquier fantasía de un reencuentro, de una explicación tardía, se desvaneció. Solo quedaba Leo y el muro de Valcárcel. «Tienes que tener cuidado, ama», continuó Musa. «Pero un hijo es sangre. Y la verdad, por mucho que la entierren, siempre encuentra una grieta por donde respirar». El empujón definitivo llegó una tarde gris, cuando el cielo de Barcelona amenazaba con una lluvia fría. Adama salía de una ferretería en el Eixample cuando, al doblar una esquina, se topó de frente con Enrique Valcárcel. El constructor iba acompañado de otro hombre de traje impecable, probablemente un socio. Valcárcel se detuvo en seco. Sus ojos, de un azul gélido, lo recorrieron de arriba abajo con el mismo desprecio que recordaba. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios finos. «Vaya, vaya», dijo Valcárcel, su voz con un deje de sorna peligrosa. «Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Veo que sigues arrastrándote por las alcantarillas de esta ciudad. Hay gente que nunca aprende dónde está su sitio». No esperó respuesta. Siguió su camino, dejando a Adama temblando de una ira fría y una renovada sensación de humillación. Esa noche, Lanamans, las palabras de Valcárcel resonaban en su cabeza. Su sitio. ¿Cuál era su sitio? El que le asignaban por su color de piel, por su origen. La imagen de Leo, con aquella mueca de desdén heredada, se superpuso a la de su abuelo. No permitiría que esa herencia de odio continuara. Al día siguiente, con una resolución que lo sorprendió a sí mismo, buscó el contacto que Musa le había dado con una mezcla de esperanza y escepticismo. Carmen Puig, una abogada especializada en derechos humanos y casos de discriminación. Su despacho, en un entresuelo modesto cerca de la Plaza Cataluña, contrastaba con la opulencia de Valcárcel. Era un espacio pequeño, abarrotado de archivadores y carteles de causas justas. Carmen era una mujer de unos 50 años, de mirada directa y sonrisa franca, que transmitía una energía vibrante. Adama, con la voz entrecortada al principio, le relató su historia. Los años de silencio, el miedo, el reciente descubrimiento de Leo, la confrontación con Valcárcel. Carmen escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando, su expresión seria pero empática. «Adama», dijo Carmen cuando él terminó, su voz firme pero cálida, «lo que has vivido es una injusticia tremenda, agravada por una discriminación racial y de clase inaceptable. Un caso legal por paternidad después de tantos años y con las presiones que describes es complejo, no te voy a engañar. Valcárcel usará todo su poder. Pero tienes derechos. Tu hijo tiene derecho a conocer su origen, y tú tienes derecho a que tu historia sea escuchada». Le explicó las posibles vías, una demanda de paternidad, una mediación familiar, incluso la posibilidad de denunciar las amenazas si se podían probar. «No será fácil», concluyó, «pero no estás solo en esto. Si decides luchar, lucharé contigo». Por primera vez en mucho tiempo, Adama sintió una fisura en el muro de su desesperanza. Quizás, solo quizás, había una posibilidad. Comenzaron un lento y arduo proceso de recopilación. Viejas cartas de Sofía que Adama había guardado como un tesoro, escondidas en el fondo de un cajón. Eran pocas, escritas con una caligrafía apresurada y llenas de un amor juvenil y temores crecientes hacia su padre. Carmen contactó a Musa, quien accedió a firmar una declaración jurada sobre lo que recordaba de las amenazas y el estado de Adama en aquella época. Intentaron localizar a antiguos empleados de Valcárcel o de la casa de Sofía, pero el miedo o la lealtad sellaban la mayoría de las bocas. Mientras tanto, Enrique Valcárcel no tardó en mover sus hilos. Un día, el jefe de Adama en la pequeña empresa de reformas lo llamó a su despacho. «Adama, no sé cómo decirte esto», comenzó el hombre, visiblemente incómodo. «He recibido
una llamada de alguien importante. Me han sugerido que prescinda de tus servicios, que eres problemático. Adama sintió un frío conocido recorrerle la espalda. Valcárcel no perdía el tiempo. Pero no te preocupes, continuó su jefe, un hombre mayor y decente llamado Manel. Conozco a esa calaña. Mientras yo esté aquí tienes tu trabajo. Pero ten cuidado, Adama, estás pisando terreno peligroso. La solidaridad de Manel fue un pequeño bálsamo, pero la presión aumentaba. Adama empezó a notar miradas extrañas en el barrio, la sensación de ser observado. Una noche, al volver a casa, encontró la puerta de su apartamento forzada, aunque aparentemente no habían robado nada. Un aviso. Paralelamente, algo se movía en el mundo de Leo. Quizás fue la extraña intensidad en la mirada de aquel pintor que vio cerca de su colegio, o una conversación a medias escuchada entre su abuelo y uno de sus abogados, donde se mencionó con desdén ese senegalés. Leo, a pesar de la coraza de privilegios y prejuicios con la que había crecido, poseía una inteligencia aguda y una curiosidad incipiente. Su madre, Sofía, siempre había sido un recuerdo idealizado, la versión que su abuelo le había contado. Una mujer frágil que murió joven, cuyo único amor había sido un buen partido, que también falleció trágicamente antes de que Leo naciera. Pero a veces, en los silencios de su abuelo, en la forma en que evitaba ciertas preguntas sobre su madre, Leo intuía fisuras. Un día, buscando entre viejos álbumes de fotos de su madre, su abuelo le permitía verlos, siempre bajo supervisión, como si temiera que las imágenes pudieran susurrar secretos, encontró una foto suelta, escondida entre las páginas de un libro de arte que había pertenecido a Sofía. Era una foto algo desvaída, una Sofía radiante, mucho más joven, abrazada a un hombre negro, alto, con una sonrisa tímida y el mismo lunar que él tenía junto a los labios. El hombre de la foto era, sin duda, el pintor que había visto. La fecha escrita al dorso coincidía con la época en que, según su abuelo, su madre estaba con su difunto prometido. El mundo de Leo comenzó a tambalearse. La tensión llegó a un punto álgido cuando Carmen Puig, utilizando la declaración de Musa y la amenaza velada de llevar el caso a los medios sensacionalistas, algo que Valcárcel temía más que a un juicio formal, consiguió forzar una reunión de clarificación. Valcárcel, furioso pero calculador, accedió, convencido de que podría intimidar a Adama y a su abogada de medio pelo en un encuentro privado. La reunión se fijó en una sala neutral de un conocido bufete de mediación en el Paseo de Gracia. Adama sentía cada latido de su corazón como un tambor en sus sienes. Carmen, a su lado, le transmitía una calma profesional. Entraron en la sala. Enrique Valcárcel ya estaba allí, imponente en su traje oscuro, su expresión una máscara de hielo. Pero no estaba solo. A su lado, con el rostro pálido y los ojos llenos de una confusión temerosa, estaba Leo. La presencia de su hijo fue como un golpe para Adama, pero también el acicate definitivo. Era ahora o nunca. Señor Valcárcel, comenzó Carmen, estamos aquí porque el señor Diop desea ejercer su derecho a... No tenemos nada que hablar con este individuo, la interrumpió Valcárcel, su voz cargada de desprecio, sin dignarse a mirar a Adama. Esto es un intento de extorsión, y mi nieto no debería estar presenciando este circo. Abuelo, yo quise venir, dijo Leo, su voz apenas un susurro, pero firme. Sus ojos no se apartaban de Adama. Fue entonces cuando Adama habló, no con ira, sino con una dignidad tranquila que desarmó momentáneamente la arrogancia de Valcárcel. Contó su historia. Habló de Sofía, de su amor, de sus sueños rotos. Describió la reunión en el despacho de Valcárcel, las amenazas, el miedo. Sacó una de las cartas de Sofía, la letra juvenil temblando sobre el papel amarillento, y leyó un fragmento donde ella le hablaba del bebé y de su temor a su padre. La voz de Adama se quebró solo una vez, al mencionar el nombre de su hijo. Musa Fay, conectado por videoconferencia debido a un viaje imprevisto, corroboró la angustia de Adama y las amenazas indirectas que él mismo percibió en la época. Valcárcel explotó. Mentiras. Todo es una sarta de mentiras de un muerto de hambre que busca aprovecharse. Este hombre no es nada, un don nadie que engañó a mi pobre hija. Míralo, espetó, señalando a Adama con un dedo tembloroso de rabia. Un simple negro. ¿Crees que mi Sofía, mi sangre, se habría rebajado a tener algo serio con alguien así? Es repulsivo. El veneno en las palabras de Valcárcel llenó la sala. Carmen intentó intervenir, pero fue la reacción de Leo la que silenció a todos. El chico, que había permanecido inmóvil escuchando, se levantó lentamente.
Sus ojos, que antes reflejaban confusión, ahora ardían con una luz nueva, una mezcla de dolor y una incipiente comprensión. Miró a su abuelo, y por primera vez Adama vio en él no al nieto del magnate, sino a un joven enfrentado a una verdad demoledora. «Basta, abuelo», dijo Leo, su voz clara y sorprendentemente adulta. «Basta ya». No miró a Adama, no todavía. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio espeso, cargado de todas las palabras no dichas y las vidas rotas. Enrique Valcárcel se quedó petrificado, su rostro congestionado. La calculada seguridad se había desmoronado, reemplazada por una furia impotente y quizás por un atisbo de miedo ante la mirada de su nieto. Había perdido, no ante la ley, no ante Adama, sino ante la verdad que había emergido en el corazón de Leo. Las semanas que siguieron no trajeron consigo una victoria legal resonante ni una disculpa pública de Enrique Valcárcel. El constructor se atrincheró en su orgullo herido, cortando casi toda la comunicación con Leo, quien a su vez se refugió en un silencio introspectivo. No hubo compensaciones económicas ni titulares en la prensa, pero para Adama, la verdadera victoria había tenido lugar en aquella sala de mediación, en la mirada de su hijo. Había recuperado su voz, su historia. Había plantado una semilla de verdad. Una tarde de sábado, mientras Adama recogía sus herramientas en el pequeño taller que Manel le permitía usar en la trastienda de la empresa, escuchó unos golpes tímidos en la puerta. Era Leo. El encuentro fue torpe al principio, palabras entrecortadas, miradas esquivas. Leo llevaba consigo la foto que había encontrado, la de Adama y Sofía. Quería saber más, dijo Leo finalmente extendiéndole la fotografía como una ofrenda. Sobre ella. Sobre ti. Adama sintió, una emoción cálida extendiéndose por no sería fácil. Había años de ausencia, de mentiras, de mundos distintos que salvar. Pero mientras miraba los ojos de su hijo, tan parecidos a los de Sofía, pero con una nueva determinación que era toda suya, Adama supo que aquel era el comienzo. Comenzaron a verse con discreción. Paseos por el parque de la Ciutadella, conversaciones en cafés modestos lejos de los círculos de Valcárcel. Adama le habló de Senegal.